Vimos que el decreto tenía más aspectos positivos que negativos, a pesar de que las formas, desde distintos puntos de vista, no son buenas, porque en primer lugar no da seguridad jurídica a las reformas. Esa reforma se asume un nuevo gobierno de otro color político, deroga el decreto y ya está. Y derogar un decreto es la firma de un presidente, nada más. No es pasar por el Congreso y buscar derogar una ley. La ley base también la estudiamos mucho y colaboramos para que salga. Tuvimos nuestro propio dictamen muy parecido a la ley original. Nosotros al gobierno no le votamos ni el blanqueo, ni la delegación de facultades, porque creemos que, digamos, que no es una buena política delegar facultades en el Poder Ejecutivo que son propias del Congreso. Esto no lo hicimos con ningún presidente. Y no le votamos el régimen para grandes inversiones. Y si quieren ahí podemos abrir un poquito ese tema que fue muy relevante, que creo que fue en parte injusto. Hoy el RIGI está sectorizado y que del agro, digamos, el agro no lo puede usar, creo que salvo en forestal, no puede usar este régimen que tiene una cantidad de beneficios sectoriales, porque justamente nos parecía injusto, porque en la Argentina hay mucho gasto tributario. No sé si ustedes saben lo que es eso, pero el gasto tributario son exenciones que en algún momento de la historia el Congreso le da a un sector de la economía y le dice, bueno, vos no vas a pagar ganancias 35%, vas a pagar 25%, por decir algo, durante 20 años, 30, 10, 15, no importa. Después, obviamente, ese sector, cuando se le está por agotar, vuelve y te dice, che, todavía no pude consolidar mi inversión, todavía tengo competencia desleal, lo que fuese, necesito que me prorrogues el régimen. En general todos los regímenes se prorrogan, todos, y vos tenés una cantidad de sectores de la economía con beneficios impositivos de cualquier tipo, puede ser ganancia, puede ser IVA, puede ser, no sé, una prórroga de jurisdicción para los conflictos entre el inversor y el Estado, para que no le decía la justicia argentina y que le decía la justicia de otro país. Puede ser que los capitales puedan circular y no tenga cepo, que ese sector de la economía, que por ejemplo el RIGI lo tiene para minería, para petróleo y gas, en fin, para los sectores que quedaron incluidos, y el resto de los sectores, y el agro en particular, agroalimentos, nada, sin asistencia o desasistidos. Nosotros no votamos ese régimen porque dijimos, es cierto que la Argentina necesita tener grandes inversiones en algunas áreas, porque nos van a traer dólares, pero hay que revisar mínimamente todos los otros regímenes que hay. Porque si yo no te cobro un impuesto, si tengo este gasto tributario, o sea, si te eximo de un impuesto, hay otro sector que lo está pagando. Que puede ser el agro o puede ser la gente cuando paga un IVA del 21%. Digo, no es solamente el agro, somos todos los contribuyentes que de alguna manera sostenemos a un sector en particular. Por esa razón no votamos eso. Y desde hace algunos años, esto me gusta contarlo sin hacerla muy larga, promovemos un estudio que hizo el Ministerio de Economía en el último año de la gestión de Mauricio Macri, que pedimos desde ese año para adelante que lo haga la Oficina de Presupuesto del Congreso de la Nación. La Oficina de Presupuesto es una oficina técnica que hace algunos estudios como insumo para los diputados. Por ejemplo, cuál es el costo fiscal de cualquier proyecto que queremos votar y que tiene costo, y está bueno que sepamos digamos, dónde estamos poniendo la plata o qué déficit estamos generando, o si no estamos generando déficit, en fin, qué beneficios. Una oficina técnica que trabaja muy bien, que se creó durante el gobierno de Cambiemos. Le pedimos que haga este estudio que hizo, insisto, el gobierno de Macri en el último año, que aclara o que revisa todo el gasto tributario en los distintos sectores de la economía en relación al valor que agregan. Y ustedes van a encontrar, después se los paso, sectores de la economía que están hiperasistidos y que no agregan valor, es decir, que si les sacáramos la asistencia del Estado no funcionarían, se fundirían al día siguiente, mal, y sectores de la economía que están moderadamente asistidos y sectores de la economía que están desasistidos. El agro está desasistido, alimentos y bebidas está desasistido, retenciones es la respuesta obvia a eso, y creo que petróleo también está desasistido, pero hay que ver ahora con el RIGI, con el régimen de grandes inversiones, qué tipo de nueva rentabilidad tienen.
También un poco porque tiene retenciones, ¿no? Ese sector de la economía. Pero es un sector distinto, extractivo, que tiene que funcionar. Yo no tengo ningún prejuicio contra el sector, pero es muy distinto que el riesgo que incurre el agro cada vez que hace una inversión y enfrenta una campaña agrícola o, bueno, cría el animal que críe, o, en fin, foresta lo que foresta, o cualquier actividad que... En el Congreso también podemos profundizar un poquito con las preguntas. Ahora se empezó a dar una discusión sobre retenciones. Tuvo Iván ahí y Tomás antes de ayer en la Comisión de Agricultura, dando un debate que empezó hace pocas semanas, después de la baja que dio el gobierno en enero, y que el Congreso es el que tiene que en definitiva, definir las reglas para el futuro inmediato respecto a retenciones. Pero ahora hago profundizo un poquito sobre eso por si les interesa, supongo que sí. La labor, y vuelvo a la labor de los diputados. Para que sepan, ustedes tienen hoy el Congreso más atomizado de la historia. O sea, no hubo ningún momento de la historia argentina donde haya más de 20 bloques políticos, donde el bloque político que responde al presidente tenga menos de 40 diputados de 257, y donde el primer bloque político tiene 98 diputados en este momento, es el bloque del peronismo, donde conviven con ciertas diferencias, pero están bastante homogéneos cada vez que tienen que votar, y donde el gobierno tiene que salir a buscar votos cada vez que quiere sacar una ley en 20 otros bloques. O sea, corramos el peronismo, que no le vota nada, y hay 160, más o menos 150 y pico de diputados para poder conseguir una ley. O sea, el gobierno tiene que, menos 40, supongamos que tiene a sus 40, a veces ni siquiera tiene a sus propios 40, lo pueden haber visto, pelea, grito, vasos de agua, o sea, hay... No, acá hablo en confianza, digo, pero ¿para qué? Para que vean el panorama, y tiene que salir a buscar aliados, muchas veces circunstanciales, para pasar las leyes. Lo que hace, a mí como experiencia, el momento del Congreso más interesante para estar en la Cámara de Diputados. Porque de verdad hay que estudiar y trabajar, no es que viene fulano, te baja una idea, o sea, no sé, mi experiencia como diputado oficialista, sí, venía el ministro X del gobierno de Cambiemos, me decía, yo quiero pasar esta ley, discutías un poquito previamente, por si estabas más o menos de acuerdo, a ver qué podíamos mejorar, qué le podíamos agregar, pero después vos tenías que responder a tu gobierno, porque no podías poner en crisis a tu gobierno. En el otro gobierno, en el de Alberto Fernández y Cristina Kirchner, fácil, te oponés, listo. En este gobierno, vos decís, che, si yo no me tomo en serio el tema, y no me pongo a dialogar de verdad con el oficialismo, y no le hago los aportes que le tengo que hacer, las cosas no suceden, y uno se siente un irresponsable, pero además, supongamos que uno es un irresponsable, que no es mi caso, sinceramente, pero supongamos que uno es un irresponsable o no le importa la suerte del país, tenés un gobierno que te dice, ahí hay un nido de ratas, que no laburan, que no hacen nada y te exponen, con lo cual es un congreso de verdad interesante, porque hay incentivos a encontrar soluciones y a trabajar los temas. Y la verdad que algunos dirán, y muchos analistas, al Congreso le fue, al Ejecutivo, al oficialismo, a Milei, le fue muy bien el año pasado, sí, modestia aparte, fue por el trabajo de un montón de bloques, que por distintas razones, algunas más egoístas, otras más de responsabilidad, trabajamos lo suficiente para sacar leyes interesantes. Y creo que hay muchas leyes interesantes para sacar. También en otras oportunidades le marcamos la cancha al gobierno con mayor o menor convicción en relación a los jubilados, en relación a las universidades, y una vez que sacaron un decreto de necesidad de urgencia para darle fondos reservados a los organismos de inteligencia. Pero bueno, ahora como agenda del Congreso, y con esto termino, me parece interesante para ustedes, tenemos un tratamiento de proyectos para bajar retenciones y eliminarlas en un plazo.
plazo que tenemos que acordar, ¿eh? No es un plazo, hay muchas opiniones sobre en cuántos años las tenemos que eliminar, si es de un día para el otro, me da la sensación que de un día para el otro no se puede, pero sí hacerlo ya con un camino previsible. ¿Qué abrió esta discusión? Lo hablaba recién con Ivana. Nosotros tenemos proyectos desde el año 2010 para eliminar retenciones. En distintos momentos dijimos, che, hay que cortar con esto, este impuesto se puso después de la salida de la convertibilidad, de una devaluación abrupta, donde el peso pasó de valer un peso, un dólar, a valer 4 pesos, después bajó a 3, pero digamos, si se quiere, y esto no es que estoy suscribiendo lo que digo, pero el argumento era, bueno, hubo una gran devaluación, con lo cual el sector se volvió mucho más competitivo, hay una rentabilidad inesperada, hay que cuidar el precio interno de estos productos, se pusieron retenciones, y hay una crisis, se pusieron retenciones. No suscribo, pero digo, ese fue el argumento. De todos estos argumentos ya no queda ninguno para siquiera discutirlo. Sí, hubo una devaluación hace 1 año y medio, pero el dólar hoy algunos dicen que está atrasado, con lo cual no es que se generó más rentabilidad. El precio interno, ya vimos que fracasó el instrumento de retenciones para cuidar el precio interno. Acá, para que haya mejor precio para los consumidores argentinos, lo que tiene que haber es más oferta de productos. Si hay más oferta de productos, una ley básica de la economía, hay más competencia, los argentinos van a tener mejor precio. Y el otro argumento, digamos, era precio interno, devaluación y crisis tributario, efectivamente se necesita, pero ya vimos que hay otros lugares, como les decía antes, de dónde sacar plata que tenemos que revisar. Y cuando en enero el gobierno baja retenciones 20 y pico por ciento, casi 25%, nosotros dijimos, bueno, acá de vuelta está la oportunidad de poner este tema en debate. El gobierno las baja por 2 razones, una muy atendible y una muy positiva, que es, efectivamente, y hay un artículo de Domingo Cavallo, que yo lo empecé a leer a fin del año pasado, porque me pareció interesante, un análisis de alguien que piensa como el presidente, o que el presidente admira, entre comillas, o admiraba, y que al mismo tiempo tiene la autonomía, la independencia, la edad, como para decir, yo digo lo que me parece, ¿no? Un hombre grande que ya no le debe nada a nadie, me pareció que era interesante escucharlo. Y decía, el precio de digamos, el precio de la soja con este tipo tipo de cambio está haciendo que el negocio ya no sea rentable en algunas zonas de la Argentina. Y acá algo hay que hacer. Una posibilidad, decía él, es sacar el dólar blend, este tipo de cambio diferencial que tiene el sector para liquidar las exportaciones, y bajar retenciones. O sea, si sacamos el dólar blend, se van a acumular más divisas, ustedes van a tener un problema de precio mayor, porque el dólar blend les da un poquito de mejor precio, pero si bajamos retenciones, se va a equilibrar, digamos, el resultado del negocio y el agro va a poder sobrevivir aún con este tipo de cambio atrasado, en palabras de algunos economistas. Eso generó de vuelta una polémica, terminó el presidente echando a la hija de Cavallo, que era funcionaria fuera del país, pero digo, evidentemente se había tocado, lo pongo a él como ejemplo, se había tocado un punto delicado del programa del gobierno. Y el gobierno reaccionó, yo creo que porque se dio cuenta que efectivamente iba a dejar de ser rentable la agricultura en algunos lugares, probablemente en muchos, se iba a sembrar menos, el sector se iba a enojar con todo el sentido del mundo, con el gobierno al que probablemente votó, y por otro lado, un problema de acumulación de divisas, que, como les decía, marcaba Cavallo, y que se profundizó mucho en los últimos meses. Hace varios meses que el gobierno no acumula reservas. Hace poco el Congreso votó, mejor dicho, aprobó en nuestro bloque por primera vez un decreto de necesidad de urgencia para que el gobierno pueda hacer un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional para pasar este bache de falta de reservas hasta tanto la economía se termine de normalizar. Probablemente mañana salga el acuerdo con el fondo.
Pero ahí vino un funcionario muy interesante, que es el viceministro de Economía de la Nación, que admitió lo que sabemos, que hay una vulnerabilidad en el programa económico del gobierno, que es que no acumulan reservas, y bueno, que por eso iban al Fondo Monetario. Ahora, antes de ir al fondo, desde mi punto de vista, hicieron este dólar soja que vence en junio. Ahí cuando nosotros dijimos esto es temporal, hay plata para hacerlo, porque evidentemente el superávit no ha cambiado. Seguimos con superávit desde enero, que se bajaron las retenciones un 25%, pero es temporal, y te dicen que en junio, porque lo que necesita el gobierno nacional, el Banco Central, es que el sector liquide y hacer el puente para ver si llegó a las elecciones. Bueno, el puente no alcanzó, por eso hubo que ir al Fondo Monetario en estos días. El sector agropecuario no puede ser el puente para el programa financiero, pero el gobierno nos dio la oportunidad de discutir retenciones. ¿Qué hizo nuestro bloque, la coalición cívica? Agarramos el esquema que puso el gobierno en el decreto y a los 5 días presentamos un proyecto de ley diciendo esta tiene que ser la base. O sea, soja, bueno, tiene que estar en 26. Si el gobierno cobra 26, tiene que estar en 26 todo el año, no puede vencer en junio. Y así con cada retención para cada grano. Y dijimos, definitivamente hay que ponerle una baja escalonada. A nosotros se nos ocurrió en 4 años más, ahí me dicen que no tiene que ser así, pero es lo que estamos discutiendo. ¿En cuánto tiempo lo bajamos? ¿Por qué en un tiempo? Porque efectivamente vos cuando bajás impuestos antes de bajar gasto, y esto le pasó al gobierno de Macri, cuando bajó retenciones a la soja y eliminó de otro montón, primero. Está perfecto que hayas eliminado el impuesto país, hiperdistorsivo, seguramente, como dijo el presidente, hay que eliminar el impuesto al cheque, pero nosotros te decimos, retenciones tiene que estar en la prioridad. Tiene que estar en la prioridad, porque si no, ¿a dónde te vas a ir a eliminar impuestos? ¿Qué es lo que vas a empezar a buscar? ¿Le vas a dar un rigi a otro sector de la economía? No, empecemos por acá. Y como el gobierno abrió la puerta, la verdad que creo que hay posibilidades de sacar dictamen probablemente en la próxima reunión de Agricultura, después apretarle un poquito a José Luis Espert para que convoque a presupuesto y terminar de consolidar en comisión el dictamen que llevaremos al recinto ni bien podamos. Y le marcaremos la cancha al gobierno en el buen sentido. Yo creo que el gobierno necesita, en alguna medida, que otros desde afuera le digan por dónde seguir el camino. Porque lobbies hay un montón. Mi experiencia, y con esto sí termino, como político, como funcionario de estos años, es que los lobbies están a la orden del día. Yo me metí mucho con el régimen de Tierra del Fuego, donde se ensamblan celulares carísimos para todo el país, y el lobby aparece. Cuando te metes con automotrices, el lobby aparece. Cuando te metes con textiles y calzado, el lobby aparece. Y a veces los gobiernos se ponen más débiles. Cuando te metes con laboratorios, puedo explicar. Cuando te metes con tabaco, como con el señor del tabaco, bueno, mucho peor. O sea, un lobby ya, otra cosa, no es lobby, eso es casi delito, o delito, no casi. Lo que digo es, a veces los gobiernos cuando entran en debilidad, caen más en los lobbies, entonces está bueno que un sector desde afuera le diga, no, se sigue por acá. Así que ese es el panorama del Congreso hoy, la agenda del Congreso que viene y más o menos mi experiencia, así que preguntas las que quieran, para eso viene.